En este video vamos a aprender a hacer análisis descriptivo de los datos de una base de datos de hogares de viviendas en Lima Metropolitana y el Callao. Vamos a usar dos herramientas. En primer lugar, vamos a generar un análisis descriptivo general usando algunas estadísticas descriptivas. Para eso vamos a la opción de datos y dentro de datos tenemos este componente que se llama análisis de datos. Y dentro de las opciones hay una opción que es la estadística descriptiva. Ustedes la pueden ver acá. Aceptamos y me va a pedir el rango de entrada para la estadística descriptiva. Vamos a poner toda la base de datos que tenemos, que son 423 viviendas. Vamos a generar esto en una hoja nueva. Los rótulos están en la primera fila. Aceptamos y sale un error, la estadística descriptiva. Por favor, elija al menos una opción estadística. Entonces, vamos a poner resumen de estadísticas. El rango de entrada tiene con datos no numéricos. Efectivamente, la variable distrito es una variable que tiene texto, no tiene datos numéricos. Este programa solo funciona para datos numéricos. Entonces tenemos que rehacer nuestro rango. El rango solo va a ser para las variables numéricas, que son estas. Volvemos a hacer lo mismo en una hoja nueva. Resumen de estadística. Aceptar. Este es, como ustedes ven en una hoja nueva, nos ha arrojado la estadística descriptiva de cada variable. El valor de alquiler, por ejemplo, tiene una media de 4.871, una mediana de 3.605, una moda de 2.409, una desviación estándar de 4.550. En general, cada variable tiene sus valores. Nosotros podemos transponer la tabla si queremos. Y podemos generar una tabla un poquito más amigable. Y quitamos las filas que no nos sirven. Entonces ustedes acá van a tener una tabla donde están una serie de variables, ¿no? Y las variables y sus valores estadísticos descriptivos. Vamos a darle algún tipo de formateo. Por ejemplo, tener solo hasta dos decimales. Y podemos quedarnos con alguna de las variables que más nos interesan. La media, la mediana, la desviación estándar si nos interesa, la varianza nos interesa. Esto no. Los eliminamos. Y tenemos entonces una tabla que nos da un conjunto de estadísticas descriptivas de los datos. Como ustedes pueden ver en esta tabla, sabemos la media del valor de alquiler en soles. Los que tienen conexión de agua potable podemos poner en porcentaje, si ustedes quieren, que tiene más sentido. El porcentaje que es pobre, ustedes pueden ver que el total de observaciones es 423. Bueno, ahora volvemos a nuestra base de datos original, porque ahora vamos a hacer otro tipo de análisis donde hacemos tablas que relacionen variables con otras variables.
Para eso vamos a insertar tablas dinámicas. Inmediatamente nos marca toda la base de datos que está ahí disponible, no tenemos que hacer más, aceptar. Y estamos en una nueva hoja, ¿no?, donde tenemos dos espacios: el espacio para los resultados y el espacio donde vamos a hacer la orden de qué queremos analizar. Por ejemplo, queremos mirar por deciles, entonces ponemos los deciles en las filas, cuántos tienen conexión de agua potable, pero acá lo que queremos no es la suma, después vamos a corregir eso. Colocamos acá y en vez de suma colocamos el promedio. Y tenemos entonces por deciles cuánto. Vamos a formatear esto. ¿Cuánto es el acceso a agua potable por decil? Ustedes van a ver que el primer decil, el más pobre, solo tiene 74.4% de acceso a agua potable, mientras que el más rico, el décimo, tiene 98%. Entonces hay fuertes diferencias. Podemos también poner, por ejemplo, el valor de alquiler por decil, no la suma, sino el promedio. Quitamos el formato de porcentaje en este caso, y ponemos numérico. Ustedes pueden ver cómo cambia el valor promedio de alquiler de la vivienda por el estrato o el decil de ingreso. Si queremos hacer un gráfico, lo recomendable es copiar los valores, por ejemplo, a otra hoja y marcar lo que queremos que esté en el gráfico. Insertar gráfico, si queremos hacerlo con líneas. Este es el promedio del valor de alquiler de viviendas por estratos. Podemos también poner esto en una tabla de datos o como etiqueta de datos, como nos parezca. Formateando esto, nos sale algo un poquito más leíble. Y entonces podemos ver cómo varía, ¿no?, el valor de alquiler promedio. Digamos, en los 3 deciles más pobres oscila en un valor de alquiler promedio al año de 3.000 soles y el más rico casi 10.000 soles. Bueno, eso es la forma entonces de hacer análisis de datos usando tablas dinámicas en una etapa previa a un análisis más complejo de regresión.